gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. En esta ocasión, bienvenidos y bienvenidas a Sororidad Es. En este programa en el que a través de nuestra tercera temporada hemos tocado diferentes temas y el día de hoy vamos a hablar de paternidad responsable, de los hombres que rompen estereotipos, que tienen estas nuevas masculinidades o masculinidades positivas y que además hacen de este trabajo una comunión con muchos hombres que están entrando a esta nueva modalidad. ¿De qué vamos a hablar? De esto, de paternidad responsable. Así que el día de hoy sean bienvenidos, bienvenidas a través de nuestra casa Radio Televisión de Veracruz y en nuestras plataformas digitales. Nos está acompañando la lengua de señas mexicana la licenciada Karina Lagunes Paredes de la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchísimas gracias. Aquí iniciamos. Cuando hablamos de paternidad responsable, no nos referimos únicamente a la parte en la que los papás se encargan económicamente de sus hijos e hijas. La paternidad responsable implica un involucramiento activo en la crianza y en la vida cotidiana de sus hijas e hijos, en sus cuidados diarios, en la parte afectiva, en la toma de decisiones sobre su bienestar físico y emocional. Por años se ha educado argumentando que las mamás deben ser las cuidadoras de las y los hijos, porque son ellas quienes los llevan en su vientre, porque tienen un instinto maternal nato, porque los hijos son más suyos que del papá, porque ellas saben más de eso que los hombres, porque ellas ya lo traen en su ADN. Todas han sido maneras de controlar y delegar la responsabilidad a las mamás. Y muchas mamás se lo han creído, al grado de no permitir que los hombres participen u opinen sobre cómo deben cuidarse, educarse y alimentarse las y los hijos. Sin embargo, no solo lo han creído muchas mamás, un alto porcentaje de papás considera que cumplen su función por ser quienes dan el sustento económico, dejando a las mamás en el cuidado cotidiano, la formación, la educación escolar, incluso la parte emocional y afectiva. Y en muchos casos, quienes se involucran es más por necesidad que por conciencia responsable y comprometida. Afortunadamente, cada día hay más padres involucrados por amor, por responsabilidad, por estar claros en que a ellos también les corresponde ese compromiso como un equipo, pero no solo por responsabilidad, sino también el disfrute de ser sus cuidadores, sus protectores, de poner límites y disciplina, de estar cerca para disfrutarles y ser parte de su vida diaria, de bañarles, alimentarles y cuidarles en la enfermedad, de tomar decisiones importantes y a la par, cada día hay más mamás que entienden y comparten esa responsabilidad sin minimizar sus habilidades, su responsabilidad sin cuestionar sus capacidades para hacerse cargo de los hijos y las hijas y sabiendo que no son las dueñas ni las únicas con la capacidad para hacerse responsables de su descendencia. No hay que celebrar que un papá sea amoroso, empático, cuidador, responsable, sea quien lave o cocine, quien bañe o haga tareas escolares. Pero hay que reconocer a quienes lo hacen y fomentar esas conductas. Es tiempo de cambiar esos estereotipos y crear nuevas y mejores formas de ser papá, de hacer equipo con mamá, ya sea como una familia bajo el mismo techo o por separado, por el bienestar físico y emocional de las y los hijos, pero también por mejorar la calidad de vida de papá y mamá y su fortaleza como familia. Y esta es la paternidad responsable, el cual el día de hoy aquí en Sororidades nos da mucho gusto recibir a los grandes amigos, colegas, que además han tenido esta parte de entrar a la nueva modalidad de las paternidades responsables, pero también de romper estereotipos dentro de la masculinidad. El médico y catedrático Raúl Admin Zamora Álvarez, que hoy nos está acompañando. Raúl, qué gusto me da verte y tenerte aquí en este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlita. Gracias, gracias. Y también a Paco Contreras Sánchez, gran amigo también de Radio Más, de Radio Televisión de Veracruz, psicólogo y bueno, muy empático también con la sociedad. Muchas gracias, Paco. Gracias, qué gusto Carla. coincidir contigo. Gracias. Sí, gracias. Oigan, pues entonces la paternidad responsable no es nada más dar dinero, ¿verdad? No. No. ¿Qué es la paternidad responsable? Pues bueno, mira, nos han enseñado de manera tradicional
que ser hombre es ser responsable y responder a este estereotipo y a este mandato de mantener, de proveer económicamente. Esa es una idea de la responsabilidad, pero creo que hoy en día, con todos estos cambios, con el trabajo que han hecho las mujeres y también los hombres, porque hoy en día con esto que ya escuchábamos en el reportaje, con las nuevas masculinidades o con las masculinidades positivas, se está haciendo cambio. Estamos hablando de hacernos responsables de otras áreas, no solamente la prevención, la protección, el cuidado, la crianza, como por ejemplo, ¿no? Que son elementos fundamentales para incluir. A mí me gusta usar el término activo, padres activos, es decir, están dentro, están haciéndolo porque es parte de lo que les toca. Claro. Aquí si hablamos de corresponsabilidad, hay una parte que le toca a la mamá y otra parte que le toca al papá. Y en esta parte, bueno, pues tiene que ser como equitativo. Raúl, tú eres papá de 2 niños preciosos, que has tenido como esta parte. ¿En qué momento tú te das cuenta o cómo es que tú decides, se decide, te das cuenta? ¿Qué pasa con esta responsabilidad activa o responsable de la que hoy estamos tocando? Pues yo considero que la responsabilidad empieza incluso antes de ser padre. Yo creo que es un proyecto de vida que te debes de plantear. Y debes de saber si está en tu posibilidad, en tu gusto, en tu plan para seguirlo, ¿no? Yo creo que desde ahí muchos papás que son papás probablemente no lo pensaron así, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza. ¿Tu crianza también? Sí, claro. Yo crecí, tuve la bendición de crecer en una casa donde pues el amor nunca faltó. Yo veía roles en mis papás, en tanto mamá como papá, que eran equitativos. O sea, yo veía a mi papá barrer, veía lavar el baño, ¿no? Veía irse a trabajar, igual a mi mamá. Entonces, para mí fue crecer de una forma natural. ¿Y ahora lo haces con tus peques? Sí, pues procuramos, tanto mi esposa y yo, tener todo a la mitad, ¿no? Nos toca a todos a la mitad y los involucramos a ellos en las cuestiones de la casa, ¿no? De las habilidades que ellos van adquiriendo conforme van creciendo, a doblar su ropa, a tratar de acomodarla, a ir haciendo cosas que no se discrimine la cuestión aquí de género, ¿no? Claro. Porque pues son actividades que no determinan un género. Dentro de esta paternidad activa, por ejemplo, Paco, me llama la atención, tú como psicólogo, seguramente muchos hombres se acercan contigo y decir, oye, es que ¿cómo le voy a hacer? Es que, pues, si le entro o no le entro, ¿cómo le hago para entrarle, ser un papá responsable, la crianza? Yo creo que sí tiene como un concepto ya diferente y sí cuesta o costará un poquito para los hombres de repente entrar o dar este pasito de decir, no me lo tienen que celebrar, que ya barrí, que ya tendí la cama, porque pues no es una celebración, es parte también de una formación. Claro, mira, Carla, hay una cuestión, sí tiene que ver también la brecha generacional. Claro. Los hombres mayores, digamos de 40 y más, les cuesta más trabajo ejercer esta paternidad activa, porque venimos con una enseñanza donde no vimos a nuestros padres hacerlo como hombres activos. Menos. No, por supuesto que no. Y los hombres más jóvenes, digámoslo, entre 30 y menos, ellos están acercándose más al ejercicio de una paternidad más activa, más amorosa, más de cuidado, porque las mismas condiciones los llevan. Es decir, crecieron en un contexto donde la mamá ya trabajaba, donde ya había esta coparticipación, y eso acercó. Algo que dices muy importante es el ejemplo. Si nosotros nos sumamos a trabajar con los hijos, ellos van a aprender que un hombre también hace el trabajo doméstico. Y si ven que la mamá sale a trabajar y que pasa un tiempo en una jornada laboral, entenderán que las mujeres tienen que estar en el ámbito público. Y que es algo que se ha planteado mucho, que se ha discutido mucho, pero que hoy en día va avanzando. Entonces, es esto, a los hombres sí nos cuesta, porque hay un montón de mandatos, hay un montón en la cultura, claro. Nos dicen, ¿no? Lo sabemos que en las escuelas, en los mismos trabajos, nos van coartando esto, nos van diciendo, pero ¿y la mamá? Como si los hombres no tuviéramos la capacidad de cuidar, de atender y de proteger a los hijos y a las hijas. Porque antes de entrar al aire comentábamos, amigos, amigas de RTV, el hecho, no sé si te ha tocado a mí o incluso también a ti, Paco, el hecho de que muchas veces en las escuelas o en las guarderías o esta parte de, bueno, no vino su mamá por el niño o por la niña, es que le tenemos que decir que no comió o que hizo alguna travesura. En esta parte sí hay como que tener una empatía de decir, papá también
puede darle de comer, también papá puede vestirlo, también papá puede llevarle, también lo puede criar. ¿Y si te ha tocado de repente eso? Sí, no francamente en ese punto, pero sí he vivido que por ser papá, ¿no? O me intentan hacer a un lado porque buscan a la mamá, o al contrario, me felicitan o me exaltan algo que yo considero que es parte de mi rol, ¿no? Entonces, yo creo que la sociedad tiene todos estos problemas que ya mencionas en el aspecto de que pues así fuimos formados, así crecimos, y es difícil a veces quitar esos estereotipos, ¿no? Asignados al rol. Entonces... ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora con tus hijos, lo que decimos con Paco, esta brecha generacional va a cambiar? ¿Crees que tus hijos van a tener todavía este chip ya completamente diferente? Yo espero que sí. Yo trabajo, mi esposo y yo trabajamos en eso. Buscamos que no porque se les asigne un color, se les asigne un algo estereotipado, ¿no? Ellos respondan a eso, ¿no? Que ellos sean libres de escoger, y que cuando a ellos les toque o decidan ser papás, porque uno de ellos de 6, 7 años me dijo, es que yo no quiero tener hijos. Y ya después me dijo, no, es que yo sí quiero tener hijos, ¿no? ¿Y cómo va a ser con papá? No, pues así como tú, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad esa respuesta, ¿no? Esas responsabilidades que debemos de tener en general, ¿no? Como sociedad y como mamás. Pasa mucho también, ¿hay discriminación para las paternidades? Sí, Carla, yo creo que aún no hemos no alcanzado esto a permear en la sociedad. Necesitamos un cambio cultural, es necesario, y que entendamos que esta participación de los hombres no nos hace menos hombres, y que también al no hacernos menos hombres no nos hace ni menos productivos, ni menos en el ámbito público que no vamos a poder trabajar, porque esa es una idea. Es decir, se cree que como las mujeres, en términos tradicionales, no están participando productivamente, el hombre que va a entrar en ese terreno se va a convertir en eso, en un hombre que no es productivo. No, el asunto es que hay que equilibrarlo. Evidentemente también tendremos que cambiar estándares de productividad. Claro. ¿No? Porque ¿Cómo cuáles? Digo, si estamos pensando que un hombre mantiene, y pongo entre comillas, mantener a una casa, a un hogar, él solo, digo, en este momento histórico en el que nos encontramos es casi imposible. Eso es una realidad. Pero seguimos creyendo que lo tenemos que hacer los hombres. Y seguimos incluso entrando en crisis si no tenemos un trabajo, si no somos productivos, si no estamos generando recursos económicos. Estos son cambios, pero a la vez de este cambio, en lo personal, tiene que haber un cambio en la pareja, de entender que la participación puede ser de los dos y que el hombre también va a cuidar bien a los hijos y a las hijas, pero también tiene que haber un cambio en la sociedad estructural, las instituciones, los trabajos, todas estas áreas de recursos humanos tienen que ir cambiando y viendo una visión distinta, donde los hombres y las mujeres necesitan cosas diferentes. Ejemplo, los permisos, ¿no? Muchas veces a los hombres se les niegan permisos para asistir a la escuela, porque escuchaba a un compañero que me decía, es que lo que me dijo la persona de recursos humanos fue, ¿y la mamá? ¿No puede ir ella a la escuela? Y eso es algo que tenemos que ir erradicando. Sí, para las juntas, o sea, solamente papá era para el regaño, era para el castigo, era para comprar la cooperación. ¿Para qué, perdón? La cooperación. La cooperación, la cooperación voluntaria, claro está. ¿Qué más? Entre otras cosas, ¿no? Los permisos de paternidad cuando nace un hijo o una hija, la mamá pues tiene todo un periodo de días, no sé, 15, una cuarentena, 42 días. Bueno, tú que eres médico, obviamente, lo sabes perfectamente, pero papá, de repente nada más, ¿cuántos días les dan? 5. De mi primer hijo fueron 3 y ya posteriormente en el sexenio de Peña Nieto lo subieron a 5. 5 días. Y bueno, y esta parte en la que decimos, bueno, ¿y por qué papá no podría estar más tiempo con su bebé? ¿O por qué papá no podría estar ejerciendo esta paternidad también de preparar la mamila, de cambiar el pañalito, de llevarlo al pediatra, de la vacunita? Todo esto siempre se queda con mamá. Claro. ¿No? Pero bueno, el tema de hoy, que es paternidad responsable, hablamos de estos conceptos. ¿Qué tipo de conceptos, por ejemplo, podemos enumerar que están cambiando ahora con las paternidades responsables o activas? Pues mira, el ejercicio de la paternidad como tal, creo que para mí es muy importante incluso hablar de la paternidad social, porque hablamos siempre de la paternidad de ese hombre
que procrea, de ese hombre que pone la carga del ADN, porque ese es un elemento muy importante en una cultura como la de México. Es tu hijo si tiene tu ADN. Incluso por eso también hay un tema ahí en todo un trabajo que se necesita hacer en cuanto a la adopción. Pero, ¿qué pasa con esos hombres que cuidan? Con esos hombres que no son los papás, digamos, los abuelos, los tíos, que también muchas veces están paternando. Y es ahí también donde tenemos que voltear a ver esos hombres que no tuvieron un hijo biológicamente, pero que le han entrado al cuidado y la atención de niños y niñas. Ese es un tema. Además de ser partícipe de todo lo que tiene que ver con los hijos. Ya lo decías, el asunto es antes de el embarazo. Sí. Es decir, tiene que ver con la planificación de esos embarazos. Darse cuenta que cuando estamos en una relación de pareja, se tiene la posibilidad de vivir un embarazo. Y que ese embarazo, pues sí, se va a gestar en el cuerpo de la mujer, pero que el hombre también tiene una función muy importante de acompañamiento, de cuidado, de protección, de acercar también toda la prevención en términos de salud. Es decir, tiene que estar en el proceso de salud. Y evidentemente en el parto, nacimiento, que hace un tema muy importante, porque cuando él vive esto, le da una visión completamente diferente a lo que es tener Y sí hijos. pasa, ¿no? Por ejemplo, Claro. en los nacimientos, tú que eres médico, admin, y que has estado pues muy cerca, ¿sí has visto más cercanía de padres? Sí, desafortunadamente vivimos en un país donde todavía esa institución que debería de facilitar el inicio de la paternidad todavía está un poco limitada, ¿no? Actualmente se sigue aislando a la mujer para el trabajo de parto, se sigue llevando y manteniendo en vigilancia, ¿no? Ya. Pero el papá no todavía es partícipe. Yo tuve la fortuna con mis 2 hijos, pues estar ahí, ¿no? Pero sé que es un privilegio que lo tengo por mi profesión y porque en el entorno donde se desarrolló ese trabajo de parto, pues yo tenía injerencia, ¿no? Pero hay muchos papás que les encantaría estar ahí. Una experiencia rápida se llama papá canguro. Nace el bebé, checan que todo esté bien, inmediatamente se lo pasan al papá con el torso desnudo, Ya. lo arropas y el bebé deja de llorar. Escucha tu corazón y hay una conexión muy grande, ¿no? Eso yo lo tuve con mi hijo y es fabuloso. O sea, y ese ojalá. vínculo que se empieza a crear con un bebecito que Así está es. recién llegadito, recién llegadita, y eso pasa y se permite ahora a los papás hacer eso. Sí, hay varios hospitales particulares donde se está haciendo, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente no es algo masivo, no es parte de una política O de sea, en el salud. sistema público eso no existe. No o sea, existe. en una institución pública de salud, esa parte de papá canguro no existe. No. ¿Debería de? Sí, definitivamente. ¿Por qué, Abner? Pues ya lo hemos comentado, creo que él fue bastante claro de que el papá es parte de, ¿no? La mamá, el papá, desde antes, durante y cuando el bebé nace, ¿no? Entonces, ese momento en el que la mamá necesita todo el apoyo de alguien, ¿no? Que qué mejor que su pareja, ¿no? Sosteniéndole la mano, cuidándola, nace el bebé y entre los dos recibir a ese bebé es algo fabuloso, o sea, los une como, se forma un vínculo muy grande, ¿no? Claro. Entonces, debería de Debería de ser parte también de esta cultura de salud y de vínculo emocional con un bebé o con una bebecita que ya tiene, no nada más con mamá, que está dentro de la pancita, y eso pasa mucho, ¿no? Claro. Yo lo siento, está conmigo, pero papá siempre es esta parte externa que queda por ahí, decir, bueno, pues yo no estoy sintiendo, pero pues quiero tocar, quiero sentir. Yo creo que ese vínculo es maravilloso. Así es, porque incluso los papás los dejan pasar a veces hasta horas después, ¿no? Y dejan pasar primero a la abuelita o a alguien porque es mujer, porque está en el pabellón de mujeres, porque ahí no pueden entrar hombres. Sí, es cierto. Sí, son de esos cambios, ¿no? Necesitamos cambios estructurales, cambios en las instituciones, pero por supuesto que los cambios personales son De entrada. necesarios. Tenemos que romper nuestros paradigmas en lo que es tener contacto con los hijos, también darnos cuenta que no tenemos que hacerlo de la misma manera que otras personas. También esto es muy importante. La individualidad tiene que ver con el desarrollo personal. Sí. Un hombre que se vuelve autosuficiente, que trabaja su autosuficiencia y entiende que la participación en familia tiene que ver con la autosuficiencia, se va a abrir a la posibilidad de estar y convivir con sus hijos y sus hijas. Pero esto también nos toca.
necesitamos trabajarlo, acercarnos y romper con esas ideas de a mí no me toca, porque pareciera que a los hombres solamente nos toca estar como periféricos en la familia. Y ¿sabes qué, Carla? El problema es que así también estamos educando. Sí, es cierto. Educamos a los hijos y a las hijas que los hombres están fuera, que los hombres no participan y que son ausentes en la vida de los hijos y las hijas. Sí. Y eso marca o perpetuar estos estereotipos. ¿Les ha tocado, por ejemplo, en algún momento, que ya prácticamente se nos está yendo el tiempo de rapidísimo, que muchos hombres los puedan hasta como criticar a ustedes, ya que están de este lado, así como decir, ya, vas a cambiar para allá, claro. ya, no, vas a, ¿qué pasó con el quehacer o qué onda, no? Sí pasa eso. Sí pasa. Mira, lamentablemente pues vivimos en una cultura donde el machismo predomina, ¿no? Todavía. Entonces, son todas esas máscaras sociales con las que todo mundo intenta vivir y que vienen también de un problema de cómo fueron creados, ¿no? A los niños varones desde muy pequeña edad se les hiere de muchas formas para que ellos generen estas máscaras. El aislarse, el saber que no pueden tener una conexión o que no deben de hacer ciertas cosas, pues los modifica y todavía existe. Y entonces cuando ven que alguien es diferente, pues lo atacan porque se sienten vulnerables ante esa conducta. Sí, y ya después deberíamos de tomar como este ejemplo, ¿no? De decir, bueno, si tú lo haces, pues yo también quiero, yo también puedo. ¿Hay grupos de hombres? ¿Se pueden acercar, por ejemplo, contigo, Paco? Sí, claro, Carla. Mira, hay grupos, conozco un grupo que trabaja con papás, que está en las redes sociales, que si se acercan a nosotros les podemos dar la información, porque también en algunos casos son grupos cerrados. Porque son cerrados precisamente por esta carga que tienen. No es tan fácil andar por el mundo diciendo soy un padre activo, porque tiene un peso social. Y a algunos les cuesta trabajo, ¿no? Entonces hay grupos de hombres que reflexionan su masculinidad. Hay que entender que la paternidad es parte de esta masculinidad, sí, claro, y que hay que trabajar desde arriba, ¿no? Dice un amigo, río arriba para poder resolver los problemas que estén más abajo. Entonces, si hablamos de la paternidad, también tenemos que ver la parte más general, que es la masculinidad. Y sí hay, pero ¿sabes qué? Hay muy pocos grupos de hombres que trabajan como papás. Así con esa dirección, la paternidad. Sí los hay, son muy pocos. Sí. En Jalapa no conozco ningún grupo, en Veracruz no conozco ningún grupo que se reúna. Al menos yo no los conozco, no quiere decir que no exista. Bueno, y si existe por ahí que nos pasen el dato, ¿no? Sí. Y si no, que se arme de una vez. Sí, por supuesto. Que se pueda hacer, ¿no? De eso se trata, de hacer unión. Así es. ¿Les comentas a tus amigos, a otros papás, platican de esta parte de paternidad responsable? Sí. Pues tengo la fortuna de tener amigos cercanos, compañeros en el trabajo, en varios grupos sociales donde sí compartimos muchas de estas cuestiones, ¿no? Todavía se ven algunas marcadas inseguridades, ¿no? En poderlo expresar abiertamente. Claro. Pero yo creo que es un trabajo continuo en el que todos como hombres estamos deconstruyendo nuestra masculinidad, ¿no? Y pues es algo importante que no se debe dejar de hacer. Que eso no se debe dejar de hacer y de eso se trata, ¿no? De romper estos estereotipos, de acercarse, que no pase esto de tener miedo de la pena, de que qué van a decir mis cuates. Al contrario, yo creo que es un gran ejemplo, sobre todo, sí para nosotros o nosotras como personas adultas, pero sobre todo para la infancia, para estas generaciones que vienen, que van a traer otro chip, que se están envolviendo en una sociedad que tiene muchas ramas de muchas cosas, socialmente, culturalmente, emocionalmente, y que esto va a abrir también un camino muy especial para ellos, ¿no? Paco, ¿algo más que desees agregar? Pues nada, agradecer el espacio e invitar a los hombres a que hagan lo que les toca, que es romper los estereotipos, romper estos paradigmas que a veces nos detienen. Y haciéndolo, ¿cómo vamos a ser buenos padres? Siendo buenos padres. Siendo buenos padres. Y ya, con eso. Admin, ¿algo más que quieras agregar? Pues agradecerte, Carlita, por el espacio, por la oportunidad de expresarme. Sé que hay muchos hombres que piensan cosas parecidas, ¿no? Y hay que hacerlo, como dice. Hay uno de los grandes problemas que tenemos, que es el miedo a ser malos padres, ¿no? Sí. Y eso es algo constante. Es algo constante que nos pega mucho y pues hay que acercarnos a la gente que sabe, a los especialistas. No estamos solos, siempre tenemos a alguien que nos puede apoyar. Y pues yo invito a todos los hombres que quieran ejercer una paternidad responsable a que comencemos a hacerla.
¿no? Muy bien, y que de esta manera comencemos a hacer unión y que se pueda hacer, porque de esto se trata, de tener esta igualdad, esta participación entre hombres y mujeres para hacer una sociedad muy empática. Y es por eso que el día de hoy aquí en Sororidades cerramos este tema de paternidad responsable, de paternidad activa, agradeciendo también a Karina Lagunes Paredes en la Lengua de Señas Mexicana, muchas gracias, de la Dirección de Educación Superior Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Gracias a Paco Contreras Sánchez, psicólogo, muchas gracias, y también al médico y catedrático Raúl Admin Zamora Álvarez. Gracias. Gracias, Carlita. Gracias y vuelvan pronto. Gracias. Los tendremos de nueva cuenta con otro tema aquí en Sororidades. Y a ustedes también, a todo el staff y a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión de Veracruz, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.